porque en el caso de Fernando hemos visto con mucha pena que la fiscal general incluso ha utilizado el asesinato de Fernando para ella victimizarse y decir que hubo un contrato mucho más grande de $1.000.000, que había dos personas que iban a ser asesinadas, el primero es Fernando y ella era la siguiente. Ella tiene más seguridad que el propio presidente de la República, que ahora nos venga a decir que tiene miedo de actuar, no le creemos. Ella tiene otros intereses en este caso. Queridos amigos de la hora, bienvenidos a este encuentro con Verónica Zarauz, un nuevo encuentro. Y esto a propósito del aniversario. Hoy lanzamos este video precisamente el 9 de agosto, que se cumple el año del asesinato de Fernando Villavicencio. Y pues le hemos pedido a Verónica que nos permita acompañarle el día de hoy en esta visita a la tumba de Fernando, de su esposo, al año. Y bueno, pues primero agradecerle por dejarnos invadir un momento al diario, y también pues a las personas que nos van a poder ver el día de hoy. Muchas gracias. Verónica, bueno, ha pasado un año de esto y bueno, los rituales familiares tienen que ver con una misa, ¿no es cierto? Una reunión, y uno recuerda las anécdotas, qué hizo y qué no hizo la persona a la que justamente pues nos acordamos, dependiendo la línea espiritual, pues sea una misa católica, sea un rito, lo que sea. En este caso, pues obviamente el día de hoy se hará una misa católica, pero ¿qué es lo que se le viene a la mente en esta conmemoración de Gracias, él? Jan. Cierto es lo que dices, los ritos se dan de acuerdo a la fe que uno profesa, ¿no? Mientras está aquí vivo. Y el Fernando era ateo, era un ateo declarado. De hecho, a él no le gustaba el tema de las misas, de los rituales. De hecho, el único momento en que el Fernando se encomendaba a Dios era cuando tenía que cambiarle el pañal a Martín. Ese era el único momento que decía, ay, Dios mío, ayúdame. Y de ahí, no, él siempre Martín fue. es el último hijo, Martín ¿no? es nuestro último hijo. Entonces, él era de estas personas muy críticas de la religión, pero él decía, yo tengo fe en la gente. Cuando yo peleaba por que hay que cumplir los ritos, bautizar a los hijos y cosas, ¿para qué le vamos a bautizar a Martín? Igual no va a creer. No, hay que bautizar a los guaguas, porque yo soy católica y hay que cumplir con los ritos. Decía, mejor ten fe en la gente. Y Fernando tenía mucha fe en la gente. De hecho, gran parte de su trayectoria periodística y el amor que él tenía con el país era esta fe que él tenía, no solo en la gente del Ecuador, sino en sí mismo. ¿Y qué es lo que era un hombre que le gustaba digamos, que buscaba el cambio en el país, ¿no es cierto? Y eso se veía mucho dentro de la familia. Es decir, ¿lo sentían a diario? ¿Lo sentían siempre? Siempre, ¿Cómo era? siempre. El tema del Fernando no es cuando él fue asambleísta o candidato. Nosotros venimos con el tema desde sus investigaciones periodísticas, porque él nos ponía a todos en casa a hacer un rol determinado dentro de la investigación. Por ejemplo, A unos ¿cómo? nos ponía a leer, por ejemplo, a Antonella le ponía a hacer cuadros de Excel. De hecho, ella hizo el cuadro donde salió la investigación de Odebrecht, que terminó siendo sentenciado Jorge Glass. Entonces, Es decir, era un trabajo prácticamente de acompañamiento familiar. claro, era Ajá. como la manera de que él nos tenía todos ocupados para que le dejemos trabajar también, porque en casa con niños chiquitos es difícil. ¿Se acuerda que alguna vez le conté que Fernando a las 3 de la mañana se levantaba a escribir, porque para él era la hora perfecta, donde no había bulla de los niños, porque se empieza a las 6 de la mañana, que levanta al uno, levanta al otro, y es el caos hasta que se van? Entonces él buscaba la hora más tranquila para escribir sus reportajes. Muy bien, ahora mismo estamos en el cementerio Monte Olivo, ¿no? Estamos en el norte de Quito y bueno, pues estamos en el último nivel, en el sector G. Y bueno, tenemos una vista de los valles, ¿no es cierto? Monte Serrín. ¿Cada cuánto viene acá con su familia? Nosotros venimos cada sábado, todos los sábados venimos con los niños. Antes yo venía todos los miércoles, porque resulta que fue asesinado un El miércoles. miércoles.
Y el miércoles siempre fue un día un poco especial para nosotros y no sé si es el destino, la vida, lo que te lleva, pero es el miércoles en donde terminó siendo asesinado. Pero siempre vengo, yo hago mi ritual que lo vieron, me siento, corto las hojas porque tengo mi criterio de que sin hojas la rosa dura más. Ok. Son estos ritos que yo acostumbré y estoy aquí ya un año en esto. Un año todos los sábados, Un ya por año. acá. No, es que los niños tienen que venir siempre. Y claro, nosotros venimos y yo les digo, hay que rezarle a tu papá. Pero mi papá no cree. Igual le van a rezar. Igual lo bien, igual lo hacen. Igual. Bueno, es una persona de cambios y mucha gente, bueno, pues lo recuerda obviamente como en la última parte, ¿no es cierto? Es decir, muy frontal en la campaña presidencial, muy frontal en la comisión de fiscalización. En esta conmemoración, ¿qué cree usted que queda para la gente o que debe fijarse la gente de Fernando Villavicencio? En lo familiar e incluso en lo electoral, porque estamos ya en medio de los binomios de distintos partidos y él lamentablemente pues fue asesinado justamente en una contienda electoral. Sí, justo con el tema electoral llama la atención que después del asesinato y de la forma en la que Fernando perdió la vida, los movimientos, los partidos políticos no hagan un mea culpa de toda la situación que llevó a todo ese espacio y no se unan, y que la muerte de Fernando ni siquiera haya servido para que los movimientos políticos hagan alianzas y evitar que estos que siempre buscan el poder de alguna manera lleguen a Carondelet. Ni siquiera eso ha servido el asesinato de Fernando y eso llama bastante la atención porque parece que no pasó nada en este país desde aquel 9 de agosto al próximo que estamos ya viviendo prácticamente. Entonces sí llama la atención, molesta saber que el sacrificio que hizo Fernando, porque realmente fue un sacrificio, su trabajo periodístico, su lucha contra el régimen de Rafael Correa y todo lo que nos dejó sembrando en temas de corrupción. Se ha visto que el tema, que Fernando nunca se equivocó en ninguna denuncia, no ha servido para que los partidos políticos tengan al menos un poco de gratitud a quien hizo este sacrificio y se unan. No, ahora ya tenemos como 16 candidatos a la presidencia y no ha pasado nada, no aprendemos de las lecciones que nos dan los que se sacrifican por nosotros. Parece que pasa todo y no pasa nada en este país. Me llama la atención esto que usted menciona de que no ha servido de nada. ¿Cree que este sacrificio o esta entrega que tuvo Fernando durante muchísimos años, ¿no? Es decir, nunca soltó la línea, no ha servido de nada? Es decir, quedó ahí todo. Mira, Jan, ha pasado ya un año y no ha habido desde el ámbito político quien sea no la misma voz de Fernando, porque no hay una persona en este país que pueda reemplazarle a Fernando, pero sí alguien que tome la posta de lo que él dejó, decir, bueno, yo me haré cargo de las investigaciones de Fernando. Ahora en tiempo electoral seguramente empezarán a ver qué sacan de rédito político, pero no en estos 11 meses nadie ha dicho voy a ver qué ha pasado con su mismo caso de asesinato. Ninguno de los asambleístas que llegaron por construir, por gente buena, se han apersonado a preguntarse qué pasaría en la audiencia de juzgamiento. Nadie, ni siquiera ninguno de sus amigos estuvo ahí presente, salvo los periodistas que estaban interesados en cubriendo, la noticia, cubriendo, pero de ahí nadie. Y era una audiencia pública en donde toda la gente que dice ser sus seguidores, ser sus amigos, ser sus panas, nadie estaba ahí, salvo yo, su esposa y sus hijas. De ahí nadie más. Entonces parecería que el crimen de Fernando no le interesa a nadie más que a sus deudos. Y bueno, pese a eso van a hacer algunos actos, ¿no es cierto? O sea, bueno, digamos, esta es una grabación, vamos a transmitir el día del aniversario, pero van a existir actos en Quito y en Guayaquil, al menos de lo que se conoce, ¿cierto? Sí, en Quito es el más grande, es
empieza mañana en la Unión Nacional de Periodistas, que va a ser un conversatorio y de hecho donde deberían asistir. Y el día viernes va a haber la misa y una ceremonia recordando la memoria de Fernando, quién fue Fernando. Y es lo que esperamos, ¿no? Que la gente que en realidad ha sentido algún agrado por Fernando acuda y acompañe para recordar a Fernando y saber que en realidad el sacrificio de él no fue en vano. Ahora, hay una sentencia, ¿no es cierto? ¿Cómo avanza eso? Es decir, ellos tal vez recurrieron, apelaron, pidieron ampliación. ¿Cómo está el caso? Ni siquiera me ha llegado la notificación formal de la sentencia que hubo. Entiendo que una vez que nos llega la notificación, los condenados tienen el derecho de apelar, pero hasta el día de hoy ni siquiera se nos ha notificado formalmente la sentencia. Entonces, todas estas cosas que va dejando este mal sabor a impunidad, a pesar de que hay la sentencia esta de 32 años y no sé cuántos meses, no sirve de nada, porque estas personas que son sentenciadas apenas son los peones que ni siquiera entienden por qué están siendo condenados a prisión, y los que deberían estar temiendo cada noche que se acuestan por haber ordenado el crimen de Fernando están muy tranquilos. Hasta ahora están muy tranquilos. Ahora, nos había comentado también de que hay una investigación que lleva la Fiscalía, muy reservada, ¿no es cierto?, a la cual ni siquiera ustedes han tenido acceso. ¿Continúa así, sin saber por dónde va la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía algo estará haciendo, pero no sabemos en dirección a qué ni en intereses de quién, porque nuestra desconfianza en la fiscal general crece todos los días, y más aún cuando se niega el acceso a las víctimas directas a la información. O sea, hay casos que obviamente se tiene en reserva la información, pero un caso de asesinato no es el que corresponde. Ahora, esto entiendo que ha causado una desconfianza, obviamente, como usted señala, enorme, y ustedes quieren abrir, también quieren tener participación en esto, es decir, ustedes manejar, porque finalmente la fiscal general va a salir en abril y el caso va a seguir, ¿no es cierto? Por supuesto. Y entiendo que ustedes van a ir por la policía que estuvo... Contra todas las personas que participaron del asesinato de Fernando, los que se enteraron una semana antes, los que callaron el crimen, la policía, la cúpula, los excomandantes que estuvieron anterior, todos, hasta la esposa del general Fausto Salinas. Ahora, con esto, o sea, el propósito es ustedes manejar el caso, ustedes controlar y tener acceso. ¿Cuál es el propósito? ¿Es ese o es otro? El único propósito que nosotras tenemos aquí es que se transparente la investigación y que las cosas se hagan como deben hacerse, no a intereses de un tercero. Porque en el caso de Fernando hemos visto con mucha pena que la fiscal general incluso ha utilizado el asesinato de Fernando para ella victimizarse y decir que hubo un contrato mucho más grande de $1 millón, que había 2 personas que iban a ser asesinadas, el primero es Fernando y ella era la siguiente. Ella tiene más seguridad que el propio presidente de la República, que ahora nos venga a decir que tiene miedo de actuar, no le creemos. Ella tiene otros intereses en este caso. Es decir, esto no está cerrado entonces, no, o sea, para nada. Al año... Estamos un año doloroso además, porque este caso mediáticamente es fuerte, es pesado, y para la familia, para mi hijo chiquito y mi hijo José Emiliano son bien fuertes porque ellos todavía son pequeños. De hecho, cuando estábamos en medio de la la persecución esa brutal que vivimos con Rafael Correa, mis hijos eran chiquitos y yo procuraba mantenerles en una burbuja. Ahora ya no puedo mantenerles alejados de la realidad. Ahora ellos tienen acceso al internet y ven todo lo que no deberían ver. Mis hijos recién se están enterando todo lo que nosotros vivimos, incluido ellos, hace 10 años. ¿Y qué le dicen? Mami, y yo tengo que irles contando todo lo que pasó. Pero yo procuraba el bienestar de mis hijos siempre, era protegerles de todo lo que pasaba. Ahora ya no se puede porque esto ya es más grande que mí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta precisamente es la tumba de Fernando, ¿no? Sí. Me contaba, para ir finalizando, que esto estaba hace un año sin... Había la tumba de aquí y no había nada más, todo era césped. Es decir, usted ha podido ver la transformación también de este sector. ¿Cómo se pobla el cementerio? Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Verónica, por
permitirnos acompañarle en este día y bueno, pues vamos a informar también un poco de la nueva etapa del caso a las personas que nos están viendo. Ustedes pueden ingresar a nuestra página web em, y pueden conocer los detalles acerca de la nueva demanda que planea la familia de Fernando Villavicencio. Mil gracias. A ustedes ya, siempre. Hasta una próxima oportunidad, queridos amigos. Gracias.